Buenos días, buenos días. 9/11/2023. Antes que nada quiero agradecer a todos los aportes las donaciones que me han hecho. Eh, Me ha sorprendido gratamente. No me imaginé que esto iba a suceder y eh, una persona dio una sugerencia que la voy a adoptar, que como no hay publicidad en esto en el apartado de noticias por causas mayores, porque YouTube no pone publicidad en este tipo de informaciones. eh, Voy a poner las personas se van a tener que hacer miembro para ver las noticias. Yo dejo una imagen de dónde hay que apretar para hacerse miembro, donde dice unirme, apretar ahí, y ahí uno se va a poder hacer miembro para poder ver las noticias diarias que voy a trabajarlas un poco más, voy a poner, ya que no tengo que cuidarme de la censura de YouTube, pondré fotos, pondré vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya van a ver hoy. Este va a ser el formato que que va a tener. Bueno, reitero nuevamente el agradecimiento a todas las personas que han colaborado, y quien quiera seguir colaborando puede hacerlo. Porque como ven, el importe para para poder ser miembro es muy, muy simbólico. A tal punto de que cualquier persona, cualquiera, se puede hacer miembro. Es una cifra mensual, no es diaria, es mensual. Eh, bueno, comenzaremos con las noticias de hoy. Desde las primeras horas de la mañana de ayer, la línea directa ambiental del Ministerio de Protección Ambiental ha recibido muchas consultas sobre peligros graves de olor a quemado en las zonas bajas, en Ramat Gan, Givatayim, Shoam, Barkat, Petah Tikva. La oficina nos informó que la fuente del olor en la parte baja y central procedía de las áreas de Rantis, en los territorios de de la autoridad palestina, donde se opera un vertedero pirata. Si uno recorre la zona, puede ver que la mayor parte de los residuos que se queman son residuos de construcción. A partir de los datos de las estaciones nacionales de monitoreo del aire, se midieron los aumentos en la concentración de partículas y de benceno en esta área. Además, durante estas horas prevalecen condiciones meteorológicas difíciles, vientos débiles del sureste que dificulta la dispersión del contaminante del aire. La combinación de los incendios y las condiciones meteorológicas provocan un aumento de la concentración de contaminantes eh, que se miden en las estaciones. El Ministerio de Protección Ambiental está muy preocupado por la quema de desechos en los territorios de la autoridad palestina y su impacto en el público y el medio ambiente. Y se está constantemente en contacto con la administración civil, que tiene toda la autoridad para manipular y quemar residuos en Judea y Samaria.
el Departamento de Bomberos y Rescates dijo: la inspección reveló que la fuente del olor está en el incendio controlado que se produce en las áreas de Rantis, en Judea y Samaria. No son incendios intencionales ni peligrosos o incontrolados. Esto de ser periodista improvisado. 37 personas buscadas fueron arrestadas. Más de 10 de ellas están asociadas con Hamas. Durante la noche del miércoles, la Fuerza de Defensa de Israel, el Shin Bet y las fuerzas especiales arrestaron a 37 personas buscadas en toda la división de Judea y Samaria, más de 10 de ellas asociadas a Hamas. Además, en la operación antiterrorista en la ciudad de Calquilia, en la división de Efraín, se interrogó a muchos sospechosos y se detuvo a 3 personas buscadas. Durante la operación, los terroristas dispararon contra las fuerzas que respondieron al fuego y se detectó un impacto. Durante la operación de las fuerzas de Bir Zait, de la brigada Benjamín, dirigida por el Shin Bet, en almacenes cercanos de la Universidad de Bir Zait se encontraron numerosos equipos de Hamas, incluidos exhibidores de armas que son utilizadas por las cédulas estudiantiles de la organización terrorista con fines militares. En la aldea de Acaba e Isa, en la división de Menashe, se confiscaron un arma tipo Carlo y un rifle de caza. En Ein Yabrot, en Biniamina, se incautaron 2 pistolas de aire comprimido, armas y banderas de Hamas. Se encontró un arma en la ciudad de Hebrón y un arma en Beit Fahar. Desde el comienzo de la guerra, más de 1.430 personas buscadas han sido arrestadas en toda la división de Judea y Samaria, y en la división de Beca y Emequim, de las cuales más de 900 están afiliadas a Hamas. Continuamos. Ras Nazri. Es posible procesar a los terroristas por crímenes contra la humanidad. El ex fiscal general adjunto, Ras Nazri, habló sobre sus actividades en favor de las familias de los secuestrados y desaparecidos. Ras Nazri, el ex fiscal general adjunto, que actualmente es asesor legal de la sede para el retorno de los secuestrados, fue entrevistado ayer por Heritage y afirmó que se puede tomar medidas para procesar a los terroristas y a los partidarios del terrorismo en el mundo. A nivel interno, debe entenderse que en Israel existe una ley sobre las víctimas de las hostilidades. Hay una ley que se ocupa de las víctimas de las operaciones de la Fuerza de Defensa de Israel. Pero hasta esta semana no había ninguna ley que proporcionara un marco económico y médico adecuado para personas de este tipo, es decir, familiares cuyos seres queridos fueron secuestrados. Los ciudadanos cuyos hijos, padres, ancianos, mujeres y niños fueron secuestrados y están vivos, todos los esperamos, afirmó. En las últimas semanas, con intensa actividad junto con el presidente del Comité de Bienestar Social, el presidente de la coalición, miembros de la Knesset de todas las facciones de la Cámara y con la ayuda del Colegio de Abogados,
Asistimos a debates en la Knesset y pudimos alcanzar un resultado que proporciona una dotación financiera adecuada para las familias. Debe entenderse que estas familias eh, no pueden trabajar. En este periodo se encuentran en su momento más difícil, por lo que el esquema marco de subvenciones para familias miembros, también para los padres y los cónyuges, es definitivamente lo mínimo que el Estado puede dar. Con respecto al nivel internacional, Nasri dijo: conseguimos que una larga lista de expertos en derecho internacional de todo el mundo firmara un dictamen que explica jurídicamente por qué el ataque criminal de Hamás constituye tanto crímenes de guerra como crímenes contra la humanidad, como también crímenes de genocidio. No es fácil reclutar expertos para tal expresión de opinión. Esto también se utiliza en el ámbito diplomático internacional. El terrorismo no es solo el terrorista criminal, sino también todos aquellos que lo apoyan. Nombran a los jefes de la organización que están en otro lugar. A nivel internacional estamos tratando de crear una herramienta de explicación de la ley contra ellos. Las personas que están en otros lugares son factores que serán aplastados por las normas del derecho internacional para llegar también a ellos. También dijo: se inicia una investigación con la esperanza de que haya órdenes de arresto. Hay que entender que el juicio no es el principio y el fin de todo, pero el juicio es una herramienta que puede ayudar. Eh, otra noticia. Matan Kahana. En las batallas de la guerra de Gaza, los combatientes drusos están escribiendo con su sangre otro capítulo de la alianza de vida entre nosotros. El miembro de la Knesset, Matan Kahana, habló por el papel de los drusos en la guerra y por consolar aún más a los afligidos de una familia que pertenece todos a la comunidad drusa. Esta es la segunda vez en menos de 2 semanas que vengo a consolar a los dolientes en la aldea drusa de Yanoch Het, para rendir homenaje a los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel que dieron su vida por la defensa del país. El teniente coronel Salman Habka era el comandante de un respetado batallón blindado. El sábado 10 de julio llegó rápidamente a la base de Tetzalim, logró organizar allí una fuerza de 6 tanques y corrió con ellos hacia los asentamientos de Otaf. Él mismo llegó a Bari y allí luchó valientemente. El sábado por la noche, 4 días antes de su muerte, pidió a su familia que acudiera con un despliegue al batallón en el punto de despliegue. Su madre me dijo que él se aseguraba de que la comida fuera kasher y que solo vendrían a visitarlo después de Shabbat. El heroísmo y el carácter de Salman acompañarán para siempre a generaciones de combatientes de la Fuerza de Defensa de Israel como objeto y modelo a seguir. En las batallas de la Guerra de Gaza, los guerreros de la comunidad drusa escriben con su sangre otro capítulo de la alianza de vida entre nosotros. Que la imagen de Salman Habacuc quede grabada en nuestros corazones para siempre. Cambiando de noticia, aprobada la ley que prohíbe el consumo de contenido de Hamás e ISIS. El Pleno de la Knesset aprobó una segunda y tercera lectura del proyecto de ley para prohibir el consumo sistemático de contenido de Hamás e ISIS.
Ayer, miércoles, el Pleno de la Knesset aprobó en segunda y tercera lectura el proyecto de ley sobre la lucha contra el terrorismo, según el cual el consumo sistemático y prolongado de determinadas publicaciones de la organización Hamas y del ISIS, que incluyan palabras de elogio, simpatía o aliento para actos de terrorismo, o la documentación de actos de terrorismo que acompañe el consumo de la publicidad. Según la propuesta, la pena para quienes inflijan la ley será de 1 año de prisión. Sin embargo, no se considerará consumo prohibido el consumo de publicaciones realizadas de forma aleatoria, de buena fe o con un fin legítimo. A principios de esta semana, la Comisión de Constitución aprobó la propuesta, cuando durante la discusión la Comisión añadió la prueba a la prueba de consumo eh, circunstancia que indica identificación con la organización terrorista. El presidente del comité, el miembro de la Knesset, Simcha Rotman, dijo que está agradecido a mis amigos de la coalición y de la oposición, aunque sé que el proyecto de ley no fue fácil para ninguno de los partidos. Al final nos formamos en torno a una redacción en el espíritu de unidad de estos días, de una guerra contra el terrorismo que nos amenaza a todos. Tengo mucho que decir sobre lo que ocurría en torno a la preparación del proyecto de ley, incluida la lucha contra el terrorismo y la incitación, pero trataremos este tema en detalle en la reunión de seguimiento. Seguimos con las noticias. Los hospitales que se han convertido en cuarteles terroristas no están protegidos. Un grupo de médicos pide recordar primero los derechos de los soldados de la Fuerza de Israel y de los ciudadanos israelíes y destruir los hospitales que se han convertido en cuarteles terroristas. Existe una disputa entre médicos en Israel sobre la manera en que deben funcionar el hospital Shifa en Gaza, que se ha convertido en una sede abandonada de Hamas. Con la doctora Ana Katán, médica y madre de soldados, una de las firmantes de la carta, Médicos por los Derechos de los Soldados de la Fuerza de Israel, que se distribuyó el último día, discutimos el tema. Esta carta es una respuesta a una carta enviada por Médicos por los Derechos Humanos, una organización de médicos con un color político muy distintivo, que afirmaba que el hospital Shifa no debería ser atacado y también apeló ante el Tribunal Superior. Tan pronto como los médicos intervinieron en este asunto y hablan de derechos humanos, nosotros también queremos hablar de derechos humanos. Hay tanto los derechos de nuestros soldados como los derechos de nuestros ciudadanos que se verán perjudicados si no derrotamos al enemigo. Y veremos algunos pogroms más como los que vimos en Simchat Torah. El doctor Katán enfatizó que la carta cuidadosamente redactada está respaldada legalmente por abogados y su contenido está de acuerdo con las cláusulas de Convención de Ginebra, según la cual si una instalación médica o cualquier entorno médico se utiliza como escondite para armas o actividades militares, y esto lo prueba la inteligencia, entonces no tienen protección contra un ataque militar. Por supuesto, uno siempre quiere que se haga con pinzas y que nadie salga lastimado, pero aquí estamos hablando de un hospital al que ya le han advertido varias veces que sacaran a los pacientes y no hay cooperación. No está claro cuántos hay, probablemente unos cuantos, y que serán trasladados a hospitales donde serán atendidos, pero no es posible que por ello haya un escudo humano
para acumular armas y medios de guerra y para atacar a nuestros soldados y planear ataques terroristas contra nuestros ciudadanos. Y además también queremos proteger a nuestros secuestrados y por lo tanto necesitamos ganar esta guerra. Sin utilizar los medios legales a nuestra disposición, será una tarea muy compleja que nos costará en muchas vidas y como médicos estamos ansiosos por la vida de nuestros soldados. Venimos como médicos y no como estadistas, estrategas o políticos, dice Catán, señalando que la Carta de los Médicos es una respuesta a una organización detrás de la cual hay una agenda política muy clara, cuyo propósito es paralizar la capacidad operativa de la Fuerza de Defensa de Israel, como ya ha hecho en operaciones anteriores. Para mí esto no es política, sino una cosmovisión progresista que prioriza al enemigo sobre nuestros ciudadanos. Es una moral torcida y se dice que todo aquel que muestra misericordia a los crueles es cruel con los misericordiosos. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. La carta fue escrita para que ningún judío corriera peligro por no realizar el trabajo que se le debe hacer. La doctora Catán también señala, en sus palabras, la dificultad mental que atraviesan los médicos que cada día se topan con soldados heridos en su trabajo diario. Y las miradas son duras y los desgastan. Son personas que llevan muchos años trabajando y les desgasta ver tantos heridos. Por eso tratamos de proteger a nuestros ciudadanos sin dañar a los pacientes, por supuesto, y sin dañar el juramento de todos los médicos. Pero si jamás decide dañar a sus pacientes, ¿qué podemos hacer? Jamás no quiere eliminarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Allí pondremos soldados que serán una especie de patos en el campo. Solo lo están esperando. A nuestra pregunta de si fue difícil conseguir que los médicos firmaran el documento, la doctora Catán respondió negativamente y afirma que en 36 horas firmaron 160 médicos. Aunque hubo médicos que retiraron la firma porque el sistema médico es un poco dictatorial y algunos tuvieron miedo o recibieron amenazas. Pero no es más que intentar expresar una postura que repercuta conscientemente en los interesados, que son los que deciden y sopesan todas las consideraciones. Otra noticia. El Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, presidido por el diputado Yuri Edelstein, mantuvo un debate ayer sobre la cuestión de la guerra en Gaza con el jefe del Estado Mayor, el general Herzi Halevi. El debate tuvo lugar en la Kiria, en Tel Aviv. Después de la discusión en el plenario, se llevó a cabo otra discusión dentro del subcomité de inteligencia, servicio secreto y cautivos y desaparecidos. El jefe del Estado Mayor presentó al comité una descripción general completa de las metas y objetivos de la guerra que la Fuerza de Defensa de Israel había indicado, así como también se presentó el panorama actual de la situación. El parlamentario Edelstein señaló que, tras la serie de debates del Comité de Asuntos Exteriores y Seguridad, presidido por mí, hoy recibimos una revisión exhaustiva del jefe del Estado Mayor, el general Herzi Halevi. El comité y yo estamos supervisando los objetivos de la guerra y la ejecución que conduce a su realización. El ejército, junto con nuestras fuerzas de seguridad adicionales, están avanzando de forma determinada y calculada y de acuerdo con un plan de trabajo organizado. Quiero enfatizar la importancia de la cuestión del regreso de los secuestrados a sus casas. El Estado de Israel está haciendo y hará todo lo posible para mejorar las actitudes hacia el regreso de todos los secuestrados.
No escatimaremos en nada. El comité seguirá monitoreando y monitorea para asegurarse de que todas las medidas necesarias estén a disposición de las fuerzas de seguridad y se reflejan en la mejor forma. Seguimos avanzando, solo juntos venceremos, dijo Edelstein. Por otra parte, las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron ayer a la tarde documentación de la Fuerza de Seguridad frustrando la infraestructura de Hamás, incluidos los túneles, la sede de Hamás y los almacenes de Hamás. Como parte de la actividad de las fuerzas terrestres en la Franja de Gaza, se está realizando un esfuerzo para descubrir y destruir los túneles de Hamás, donde se han destruido 130 túneles desde el comienzo de los combates. En la actividad de los combates del equipo de combate de la Brigada 460 para localizar y destruir la infraestructura subterránea, las fuerzas de ingeniería de las brigadas destruyeron el mismo número de túneles y el cuartel general de Hamás. Además, se documentaron los preparativos de Hamás para una estancia prolongada en los túneles mediante conexiones de agua y oxígeno. Durante la operación de un equipo de combate de la brigada Nahal, los combatientes atacaron un puesto de entrenamiento de la organización terrorista Hamás en el norte de la Franja de Gaza. Debajo del puesto se localizaron túneles y una vez descubiertos, los pozos del puesto fueron destruidos. Seguimos. Los combatientes de la 7ª Brigada identificaron una posición para lanzar un misil antitanque y observaron que allí se encontraban terroristas de Hamás. La posición estaba conectada por un pasaje subterráneo a un almacén de armas. Los combatientes lanzaron un ataque desde el aire y la infraestructura resultó dañada. Los terroristas que escaparon al tejado del edificio murieron en otro ataque. Además, hace poco fueron identificados terroristas de la organización terrorista Hamás lanzando morteros contra el Estado de Israel. Un avión y un avión de combate liderados por los bomberos de la división de Gaza cerraron un círculo y atacaron la posición de lanzamiento y a los terroristas. El mayor C, comandante de la cédula de ataque de la 7ª Brigada, dijo: "No hay a dónde huir. Todo terrorista que se encuentre con la brigada será eliminado y todo terrorista que intente escapar fracasará". Vamos a escuchar ahora a Shalom Weiss, que canta para fortalecer a los defensores de nuestro país, una nueva canción para conmemorar los 30 días de la masacre. Shalom Weisberg canta la letra de una oración con arreglo del cantante Harel Tal y la melodía del rabino Carlebach. Shalom Weisberg es un educador de la Yeshiva Bnei Akiva, Orot Yehud en Efrat. Publicó una nueva canción ayer miércoles para conmemorar los 30 días desde el asesino ataque terrorista en el sur. Weisberg canta una oración con el arreglo del cantante Harel Tal de la melodía del rabino Shlomo Carlebach. Un mes después del Shabbat de octubre, escribieron la letra junto con Weisberg. תחזק מגיני ארצנו,
גן עלינו בברת חסדך, תבוא מהרה לישועתנו, תפרוס עלינו סוכת שלומך. תטה אלינו אוזניך, תסתירנו בסתר פניך, תאיר פניך על עבדיך, תזרח בחושך אורך, תחגוג כגיבור חרבך, תצא לישמך, תרכב על מרכבות ישועתך, תילחם עם אויבך, תשמור ותציל את חיילינו, תבוא לציון גואלנו, תושיינו בחסדך מאויבינו, תיתן עוז לעמנו. תבטל מחשבות שונאינו, תפר עצת אויבינו, תקבל ברחמים תפילותינו, תעשה צדקה וחסד להושיענו, תשלח רפואה לחולנו, תהפוך למחול מזבדנו, תוציא ממסגר נפשנו, תקרא דרור לשבויינו, תפרוס עלינו סוכת שלומך, תשלח ברכה במעשה ידינו, תברכנו אבינו באור פניך, תשים שלום במרומנו. למחול מזבדנו, תוציא ממסגר נפשנו, תקרא דרור לשבויינו, תפרוס עלינו סוכת שלומך, שלח ברכה במעשה ידינו, תברכנו אבינו באור פניך, תשים שלום במרומנו. La unidad Lahav 433 está consolidando actualmente los testimonios y pruebas de la masacre perpetrada por Hamás en la Franja de Gaza. Y ayer a la tarde se permitió publicar que graves delitos y abusos sexuales formaban parte del método de los terroristas que llevaban a cabo la matanza. Un superviviente de la masacre declaró recientemente ante la policía que presenció con sus propios ojos abusos en serie contra mujeres, tras las cuales les dispararon. Algunos de los terroristas dijeron en su investigación que recibieron permiso de la ley de ellos para matar niños porque se convertirían en soldados cuando crezcan, así como permisos para abusar de los cadáveres, con el fin de crear miedo en la sociedad israelí. Hasta el momento,
Se han recogido más de 700 testimonios de supervivientes, la mayoría residentes de la Franja de Gaza. Los agentes de policía dijeron que este es el caso de investigación más grande desde la fundación del Estado. La policía está trabajando en una carrera contra el tiempo, porque incluso si los terroristas son liberados en un acuerdo, podemos demandarlos en el marco del derecho internacional. La unidad Lahav 433 en las últimas semanas han estado investigando a los terroristas capturados en Israel y reuniendo pruebas con el objetivo de procesarlos. Los oficiales de inteligencia del Shin Bet y de la Fuerza de Defensa de Israel también participan en la investigación. La policía tiene más de 50.000 vídeos del ataque terrorista y está utilizando tecnologías de reconocimiento facial para atribuir delitos específicos a cada uno de ellos. La policía todavía tiene cientos de teléfonos móviles pertenecientes a terroristas en Gaza. Cambiando el ángulo de la noticia, por primera vez en 40 años, una división de reserva completa lucha en la Franja de Gaza. El comandante de la división 253, teniente coronel Morán Omar, dijo: "Este es un momento decisivo para la división y para todo el sistema de reserva. La división 252 de reserva ha estado luchando en el norte de la Franja de Gaza desde el sábado pasado con 4 brigadas de infantería, paracaidistas y blindados de Givati. Un movimiento histórico, ya que una división de reserva completa no ha participado en una guerra desde entonces, la primera guerra del Líbano. En los últimos días, las fuerzas de la división tomaron el control de la zona de Beit Hanón mientras llevaba a cabo una importante represión de los terroristas, los túneles terroristas y la estructura militar de Hamas. Desde el comienzo de las maniobras terrestres, la división mató a cientos de terroristas, entre ellos altos dirigentes de Hamas en la zona de Beit Hanus y Jablía. La asociación también destruyó bases de combate de Hamas, que incluye posiciones avanzadas que conectan a través de sistemas de túneles con cuarteles generales en centros de poblaciones civiles. El esfuerzo de lucha terrestre se combina con ataques aéreos por parte de la Brigada de Bomberos 454, bajo la dirección de las fuerzas terrestres y con la ayuda de inteligencia precisa. La Brigada de Bombardeos destruyó aproximadamente 300 objetivos en la última semana, incluidos objetivos subterráneos, puestos de observación y antiposiciones de tanques. La fuerza de división participó en la lucha y defensa de los asentamientos desde el día de la masacre del Otef y participaron en misiones de rescate y defensa de los asentamientos y las carreteras. El comandante de la división 252, el teniente coronel Omar, dijo que este es un momento decisivo para la división y para todo el sistema de reservas, en el que una división de reserva maniobra junto a las divisiones regulares y demuestran la fuerza y la calidad de la Fuerza de Defensa de Israel, tanto regular como de reserva. Nos hemos preparado para esto durante años. Ahora es nuestro deber restaurar la paz y la seguridad a nuestros ciudadanos. Nuestros reservistas y su familia son la expresión de nuestra unidad, de que estamos dispuestos a defender a nuestro pueblo tanto como sea necesario, y de obtener un solo resultado: una clara decisión contra el enemigo hasta la victoria final, añadió. Por otra parte, el portavoz de la Fuerza de Israel comentó: capturamos más de 700 misiles RPG y matamos a muchos terroristas.
Hamas ha perdido y sigue perdiendo el control en el norte. Los dirigentes de Hamas están aislados de los terroristas sobre el terreno. Los perseguiremos y los eliminaremos. El portavoz de la Fuerza de Israel, el general Agari, dijo ayer a la tarde que el golpe a Hamas se está volviendo más severo día a día. Las fuerzas terrestres están operando en lo profundo de la ciudad de Gaza. Hamas ha perdido el control en el norte de la franja de Gaza y está ocupado tratando de sobrevivir, señaló Hagari. Dijo que alrededor de 50.000 ciudadanos de Gaza abandonaron ayer el norte de la franja de Gaza y dijo que hoy el ejército también permitirá el paso seguro de civiles al sur de la franja de Gaza para alejarse del foco de las batallas en el norte. Se van porque entienden que jamás ha perdido el control en el norte de Gaza y que el sur es más seguro. Cuando se le preguntó sobre el discurso en torno a un alto el fuego humanitario, respondió: no hay un alto el fuego. ¿Qué hay? Hay altos el fuegos humanitarios por tiempos determinados que permite a la población organizarse, bajar el sur con seguridad y queremos que eso suceda. Hagari informó que el número de familias que recibieron notificación de la Fuerza de Defensa de Israel de que sus seres queridos habían sido secuestrados en Gaza se redujo a 239. Mientras tanto, el portavoz anunció que aviones de combate habían atacado recientemente la infraestructura terrorista de Hezbollah en el norte, en el Líbano, en respuesta a los lanzamientos dirigidos contra territorio israelí el día de ayer. El Estado de Israel además se informó que las fuerzas de defensa de Israel atacaron una célula terrorista que operaba hace poco en territorio libanés cerca de la zona de Birnit. Ayer a la tarde se anunció que hasta el momento se han identificado los cuerpos de 1.194 personas que fueron asesinadas en la masacre en los asentamientos circundantes y que cayeron en el combate. Esto según datos de la policía. Según los datos, cayeron 351 soldados y miembros de la fuerza de seguridad. Y según los datos de la policía, fueron identificados 843 ciudadanos residentes, incluidos residentes extranjeros. Continuamos. En el extranjero, el Mossad anunció que junto con los cuerpos de seguridad de Brasil frustró un ataque promovido por la organización terrorista Hezbollah, dirigido y financiado por el régimen de Irán. Se trata de una amplia red extendida en otros países del mundo. El Mossad agradece a las fuerzas de seguridad de Brasil por la detención de una célula terrorista que operaba en nombre de la organización terrorista Hezbollah para llevar a cabo un ataque contra objetivos israelíes y judíos en ese país, afirmó la organización en un comunicado. En el anuncio se decía también que en estos días, en el contexto de la guerra en Gaza contra la organización Hamas, la organización Hezbollah y el régimen iraní continúan operando en todo el mundo para llevar ataques contra israelíes, judíos y occidentales. El Mossad opera y continuará operando y frustrando estos intentos en una variedad de métodos y donde sea necesario. Y vuelvo a repetir lo que vengo diciendo. En muy poco tiempo, va a ser más peligroso vivir fuera de Israel para los judíos que dentro de Israel, inclusive
Así se abran todos los frentes de guerra. Va a ser mucho más seguro vivir en Israel. La profecía se está cumpliendo. En una entrevista concedida a la cadena BBC, el secretario general adjunto de Hezbollah, Naim Qassem, amenazó con que la organización terrorista libanesa podría abrir otro frente si Israel no detiene los bombarderos en Gaza. Y según él, la matanza de civiles en Gaza. En una entrevista que concedió desde Beirut a la cadena británica, Qassem afirmó que puede haber acontecimientos muy graves y muy peligrosos en la región, y nadie podrá detener las consecuencias. El peligro es real. Israel está aumentando su agresión contra civiles y matando a mujeres y niños. ¿Es posible que esto continúe en aumento sin traer un peligro real a la región? Creo que no. Cada posibilidad tiene una respuesta. Cuando se le preguntó sobre el ataque asesino de Hamás el 7 de octubre y el hecho de que el ataque israelí se produjo en respuesta a las masacres cometidas por los terroristas de Hamás, Qassam defendió a los terroristas y dijo que esta es una respuesta inevitable a la ocupación de Israel de tierras palestinas. A este punto quiero aclarar que jamás, y si quieren puedo hacer un vídeo, jamás en la historia de la humanidad existieron tierras palestinas. Nunca, jamás existieron tierras palestinas. Así que es imposible que pueda haber una ocupación de tierras palestinas. Cuando la ONU decide hacer la partición de Palestina entre una parte judía y otra parte árabe, la parte árabe no la aceptó. Así que nunca, nunca jamás se creó una tierra palestina, porque ellos no la aceptaron. Israel declara su independencia y se convierte, creo que en el estado número 54 o 59 de las Naciones Unidas. Dijo, este es un gran resultado para la resistencia palestina. También repitió la afirmación infundada de que fueron las fuerzas israelíes quienes mataron a muchos de los ciudadanos israelíes en los kibutzim y asentamientos de la Franja de Gaza, y no los terroristas de Hamás. Cuando el entrevistador de la BBC intentó confrontar con las fotos y vídeos tomadas por los propios terroristas de Hamás, con la ayuda de las cámaras de sus cascos, evitó la pregunta y prefirió centrarse en las actividades de Israel en Gaza. Dijo, ¿por qué no miramos lo que Israel ha hecho dentro de Gaza? Están matando a civiles y destruyendo casas. Las masacres cometidas por Israel están movilizadas cada vez más a que los palestinos se movilicen en contra de Israel. Al final de la entrevista reiteró la amenaza de que Hezbollah abrirá un segundo frente si continúan los bombardeos israelíes en Gaza. A pesar del temor en el Líbano a una dura respuesta israelí, es derecho de todo libanés tener miedo a la guerra. Es normal. A nadie le gusta la guerra. Dile a la entidad israelí que detenga la agresión para que los combates no se expandan. Siguiendo con las noticias, la Fuerza de Defensa de Israel y el Shin Bet revelaron hoy en la noche la profundidad de la explotación de los hospitales de la Franja de Gaza por parte de Hamás con fines terroristas.
En este marco se publicó una conversación entre un residente de Hamas y un terrorista de la organización terrorista Hamas, que se jacta de aprovechar las capacidades del hospital y dice: puedo irme en la ambulancia que quiera. El ejército dice que Hamas utiliza ambulancias, hospitales, clínicas, mezquitas y escuelas con fines terroristas. Entre otras cosas, la organización terrorista utiliza ambulancias para trasladar armas y terroristas a la Franja de Gaza. Este es otro ejemplo de la estrategia terrorista de Hamas, la explotación cínica de los medios civiles por parte de la organización y su ocultamiento detrás de una población civil. Al mismo tiempo se publican citas de las investigaciones del Shin Bet sobre los terroristas de Hamas de la Fuerza Nova, que participaron activamente en la masacre en la Franja de Gaza y también revelan cómo Hamas utiliza hospitales y ambulancias para actividades militares. Al-Aqsam tiene sus propias ambulancias. Algunas también se encuentran en la base militar. El aspecto de las ambulancias es similar a las ambulancias civiles para que no despierten sospechas ni sean bombardeadas por Israel, dice uno de los terroristas, y añade: durante el combate las ambulancias se utilizan para, entre otras cosas, para evacuar a combatientes y activistas. También transportan alimentos, cargamentos y armas, porque es la forma más segura de transporte. Otro terrorista testificó que la mayoría de los altos funcionarios políticos y militares de Hamas se esconden en los hospitales, especialmente en el hospital de Shifa. Están aprovechando los hospitales para que no sean bombardeados. Los terroristas también testificaron que Hamas almacena armas y municiones debajo de las escuelas. Muchos lugares de la Franja de Gaza están atrapados, mientras que los cables que conducen al sistema operativo se encuentran en mezquitas y clínicas civiles. Hoy a la noche, los terroristas abrieron fuego contra un automóvil israelí en el que viajaban 2 jóvenes y un bebé de 5 meses, aproximadamente 1 kilómetro antes de la salida de la autopista 508, en dirección a la granja Givat Olam en Samaria. Maguen David Adom informó que el hombre de 21 años resultó gravemente herido y la mujer de 23 años resultó moderadamente herida. El bebé no resultó herido. Esto es en el Valle de Jordán. Un helicóptero evacuó al hombre gravemente herido al hospital y a la joven y al niño pequeño a una ambulancia de Maguen David Adom. Los 3 se dirigían desde la zona de Itamar hacia el cruce de Gitti en el Valle de Jordán. Y después del tiroteo continuaron su viaje hasta el cruce donde los esperaba la fuerza de rescate. Grandes fuerzas de la Fuerza de Defensa de Israel están buscando al presunto terrorista que llevó a cabo el ataque y huyó del lugar. Seguimos. Vamos a comentar una última noticia alarmante. El comentarista de noticias Amit Segal publicó ayer a la tarde una investigación internacional que examinó cómo los fotógrafos que trabajaron para los medios y agencias de noticias estadounidenses, incluidas CNN, el New York Times y la agencia AP y Reuters, se movieron con las fuerzas asesinas de los primeros momentos del ataque y documentaron las atrocidades
cometidas por los terroristas de Hamas, que incluyen secuestros, linchamientos del cuerpo de un soldado y la toma de un tanque. Un periodista independiente de la CNN transmite en vivo desde un tanque disparando y luego avanza con los asesinos hacia la aldea de Gaza. ¿Es posible que accidentalmente haya chocado contra la valla temprano en la mañana? ¿O un camarógrafo que trabaja con la red de noticias de nombre mundial se ha adelantado? ¿Qué pretende hacer la CNN con esto? Se preguntó Segal. Añadió, periodismo al estilo estadounidense. Obtener información temprana de los ayudantes nazis. Vergüenza para la prensa libre en el mundo. Vergüenza para la libertad de expresión. Estuvieron con los asesinos. Documentaron las atrocidades y ahora informan desde el terreno. Segal señaló que durante el linchamiento en Ramallah, ya hace unos años, no sé si se acuerdan, una cadena de televisión italiana intentó impedir la publicación de las fotografías. Aquí colaboraron con los asesinos trabajando independientemente de las cadenas de noticias más importantes del mundo. La documentación se encuentra en oficinas bien conservadas en Nueva York y Atlanta. ¿Quién sabe lo que esconden? No respiro por esto. Entiendan, estos son exactamente los periodistas en quienes se basaron los medios de comunicación en los informes falsos sobre el bombardeo del hospital por parte de Israel. En su cuenta de Twitter concluyó, la gran traición de los periodistas. Qué vergüenza para la profesión. Qué vergüenza para la humanidad. Todos los medios en los que crecimos emplean a terroristas nazis. Bueno, esto ha sido todo por hoy y espero que nos sigamos viendo, si Dios quiere, mañana.